Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen. Estamos en el vídeo 13 de este tutorial y vamos a comenzar a hacer la gasa de la mochila. Si has llegado ahora en este momento, pues te recomiendo que vayas al video número 1, que ahí tenemos todo grabado paso a paso hasta llegar a este punto. Vamos a empezar a hacer nuestra gasa. Vamos a empezar tejiendo una cadeneta. Yo la cadeneta la empiezo así. Engancho aquí, le doy un giro y ya hago el primer nudito para fijarla. Hay quien la hace de otra forma, pero pues cada uno como más cómodo le resulte. Y vamos haciendo cadenetas. En esta ocasión no vamos a contarlas, sino que la vamos a medir. La gasa suele medir un metro 10, es la medida estándar. También depende de la altura de la persona, pues necesitaría un poquito más o un poquito menos, pero básicamente es esa la medida. Entonces vamos tejiendo flojita la cadeneta porque luego vamos a trabajar sobre ella. Entonces vamos tejiendo hasta que tengamos esa medida. Una vez ya hemos tejido 1,10 m de cadeneta, aquí vamos a dejar unos 15 centímetros de fleco. Cortamos y ya tenemos nuestra primera hilera hecha. Vamos a cambiar de color. Vamos a hacer nuestra primera vuelta en color grosella. Lo que hacemos es colocamos esto aquí, cogemos todas las hebras para hacer los flecos. Así. Y las colocamos todas a la misma altura, del mismo largo que hemos dejado aquí esta. Y cuando llegamos a la cadeneta, pues vamos a empezar a trabajar con el punto grosella, con el hilo grosella, perdón. Enganchamos nuestro hilo grosella y empezamos a tejer punto por punto, pero vamos a intentar tejer no en la cadeneta, no aquí en los puntos de la cadeneta, sino por detrás de la cadeneta, en el revés. Vamos a ver qué hay aquí. Mira, aquí se puede ver, es que con el negro no se aprecia mucho, pero si ven este puntito que tiene esto detrás, pues ahí es donde vamos a tejer. ¿Y por qué? Que no es capricho, es simplemente para que de esa forma esta cadeneta se nos quede completa y luego la última vuelta que hagamos quede así también. Mientras que si lo enganchamos aquí en el punto nos quedamos solo con medio punto. Entonces hay una diferencia entre la primera vuelta y la última. Si lo consiguen hacer, si no pueden, si les queda muy complicado coger el punto por detrás, pues lo coges por delante, igual que siempre y ya está. Uy, 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 la que estoy yo liando aquí. Aquí. Si os queda complicadillo, al principio cuesta verlo, ¿sí? Aparte de que porque yo tengo aquí el hilo en negro y en la cámara no se ve,
pero al principio cuesta verlo. Pero una vez ya acostumbras al ojo a distinguirlo, ya es fácil de ver. Y es que ahora vais a ver cómo queda. Una vez estamos tejiendo de esa forma, se nos queda este punto completo. ¿Sí ven? Se ve la cadeneta completita. Y como todos los días son días para aprender, pues he aprendido otro truquillo, que para que no se nos queden los hilos, en algún caso se van quedando por detrás, una forma es entorchando estos hilos. Es decir, hacemos tal que así y ya no se salen por detrás. Bueno, así vamos a ir haciendo hasta que lleguemos al otro extremo. La primera vuelta es un poquito más lenta, luego ya es más fácil para ver los puntos y tal. Vamos a hacerlo todo en grosella. Bien, pues una vez hemos hecho nuestra hilera en color grosella y hemos llegado al otro extremo, colocamos los hilos a la misma altura de los que dejamos en el extremo derecho. Y aquí ya cortamos y dejamos los flecos. Este último punto, aquí hacemos un puntito y cerramos, que quede ajustadito. Bien, nos vamos de nuevo al inicio. Aquí estamos en el comienzo y vamos a tejer 25 puntos en blanco. De igual forma, cogemos nuestros hilos, los colocamos a la altura de los otros y aquí enganchamos el blanco. Y empezamos a tejer 25 puntos. A ver, aquí. Siempre cogiendo el medio punto de atrás. Así hasta 25. Cuando ya tenemos los 25 puntos en blanco, este que hace 25, lo cerramos en grosella y vamos a hacer un solo punto. Hacemos un punto y lo cerramos en blanco. Y aquí ya nos queda un puntito en blanco. Ahora vamos a tejer, bueno, nos queda enganchado el blanco, perdón. Y ahora empezamos ya a tejer en blanco 14 puntos. Vamos mirando por detrás para asegurarnos que no se nos quedan los hilos por fuera. Aparte de, si los enrollamos un poquito así, los entorchamos un poquito,
eso va a ayudar a que no se nos salgan por fuera. Ok, así hasta 14. Ya tengo 14 puntos. El que hace 14 lo cierro en grosella. Así vamos a hacer hasta llegar al otro extremo, ¿vale? Son 14 puntos blancos en blanco y 1 en grosella. Así que adelante, mis valientes, a tejer hasta el otro extremo. Yo voy a hacerlo y seguimos. Bien, he llegado al final, cumpliendo con la secuencia de 14 puntos en blanco, 1 grosella, 14 en blanco, 1 grosella, y al final pues los que me hayan quedado. Vuelvo a hacer la misma operación. Vuelvo a llevar los hilos hasta el extremo y corto. Este último ya lo apunto, lo fijo con un puntito así y ya queda fijado. Volvemos de nuevo al inicio. Nos vamos al principio, engancho el primer punto, coloco mis hebras de nuevo del mismo largo aquí, y ahora voy a hacer 17 puntos en blanco, con lo cual engancho mi hebra blanca, hago el primer punto de fijación, levanto una cadenita. No sé si en la vuelta anterior me acordé de decirlo, de levantar la cadenita. Bueno, ya sabéis, levantamos una cadenita para mantener aquí el nivel de los puntos, si no luego va a quedar todo un poco chueco, un poco torcido. Y hacemos 17 puntitos. Llevamos 2, pues así hasta 17, ¿vale? ¡Ay! Que tira muy fuerte, caramba. Sí, eso es otro punto que tenemos que tener en cuenta, que no podemos tirar mucho del alma porque entonces se nos quedan más cortos los flecos. Es bueno que me haya pasado para también hacerlo ver. Yo os dije 17 puntos, pero en verdad a mí me han salido 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14. El que hace 14 lo cierro en turquesa. Y hacemos 8 puntos en turquesa. 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8 y cerramos en blanco. Y quedamos a 3 puntos del punto que tenemos en grosella. Hacemos 3 puntos. 1, 2. El tercero lo cerramos en grosella y hacemos un puntito en grosella. Volvemos a cambiar al blanco. Ahora en blanco hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Y
retomamos el turquesa. Volvemos a hacer 8 puntos. 8 puntos en turquesa. Llegaríamos hasta aquí, hacemos 3 puntos blancos y repetimos el grosella. Entonces esa es toda la secuencia. Cuando lleguemos al grosella hacemos el puntito en grosella. Hacemos 3 puntos en blanco, repetimos 8 en turquesa, 3 blancos, 1 grosella, así hasta que lleguemos al final. Aquí me quedo a 3 puntos del grosella, ya cierro en blanco. Y aquí se supone que tenemos que tener 8 puntos. 2, 4, 6 y 8. Hacemos 3 puntos en blanco. Ups. Cerramos este último en grosella. Y hacemos el puntito en grosella. Y así lo vamos repitiendo hasta que lleguemos al otro lado, ¿vale? He llegado al final. Este último ya no le he hecho los puntos en turquesa que hubieran correspondido a partir de aquí, porque de todas formas el número de puntos no me da para hacer toda la secuencia. Entonces he decidido dejarlo en blanco, un poco como hemos hecho al principio, también con un espacio libre de la secuencia. Bueno, pues una vez llegado al final, volvemos a hacer lo mismo. Traemos las hebras y cortamos. Aquí. Este último hacemos un puntito para fijar. Ahí. Y nos volvemos a ir otra vez al principio. De nuevo volvemos a hacer igual. Aquí dejamos el fleco. Enganchamos en este primer punto. Enganchamos con el blanco. Hacemos el primer puntito aquí. Fijamos bien. Levantamos una cadenita. Voy a ajustar aquí porque se ha quedado flojón. Así. Listo. Apretadito. Y volvemos a tejer nuestros puntos en blanco hasta llegar al primer punto turquesa. A mí me salen 14, pero bueno, ya cada uno, si tenéis otra cantidad de puntos distinta, pues nada, nos guiamos por el dibujo. Cuando lleguemos aquí al primer punto turquesa, hacemos un punto en turquesa. Aquí este último punto del blanco ya lo cambio a turquesa. Hago un punto en turquesa. El primer punto de la serie que tenemos de la vuelta anterior. Vuelvo a cerrar en blanco. Y sigo tejiendo en blanco hasta llegar al punto grosella. Aquí cambio a grosella. Hago un punto grosella.
hago 3 puntos en blanco. 1, 2, 3, cambio a turquesa, hacemos un punto turquesa, volvemos al blanco y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambiamos a grosella. Y esa va a ser nuestra secuencia. ¿Bien? Hacemos un grosella. Volvemos al blanco para hacer 3 puntos. Esa es la secuencia que vamos a seguir. Tres puntos en blanco, 1 turquesa, 10 blanco, 1 grosella. Y volvemos a empezar. Y ya estamos en la siguiente vuelta. Perdón, me he adelantado un poquito. Pero bueno, el comienzo es siempre igual. Colocamos las hebras aquí, enganchamos ya en nuestro primer punto. Y vamos tejiendo en blanco hasta llegar al primer punto turquesa. Aquí cambiamos al turquesa. Hacemos un punto. Volvemos al blanco y hacemos 3 puntos. Uno, dos, 3, cambiamos al grosella y hacemos 8 puntos en grosella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos al blanco. Hacemos 3 puntos blancos. 1, 2, 3, un punto turquesa, perdón. Un punto turquesa. Cambiamos al blanco, hacemos 3 puntos en blanco. Esa es la secuencia. ¿Vale? Así. Punto turquesa, 3 blancos, 8 grosella. Volvemos a empezar. Bueno, aquí empezamos. Turquesa, 3 blancos, 8 grosellas, 3 blancos, volvemos a empezar. Estamos en la vuelta 7. De nuevo, enganchamos las hebras, tejemos en blanco hasta llegar al punto turquesa. Hacemos aquí el último punto blanco que lo cerraríamos en turquesa. Hacemos un punto y retomamos el blanco. Seguimos tejiendo en blanco hasta el siguiente punto turquesa. En principio deben ser 14 puntos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ups. 13, 14. Lo cerramos en turquesa, hacemos un punto turquesa, así seguimos hasta el final, ¿vale? Un punto turquesa, 14 puntos blancos, hasta que lleguemos al otro extremo. Y una vez llegados al final, pues de nuevo cortamos nuestras hebritas a la altura de las otras. Aquí apuntamos este último punto. Y de nuevo nos vamos al otro extremo. En el otro extremo pues hacemos la misma operación. Colocamos nuestros hilos a la altura de los otros. Y ahora en esta ocasión vamos a enganchar el color turquesa. Ay, vamos a ver. Aquí que no se nos vaya. Enganchamos el turquesa. Hacemos una cadeneta. Para fijar. Y ahora ya seguimos tejiendo en turquesa. Toda la hilera la vamos a hacer en turquesa. Llegado al final, de nuevo el mismo proceso. Y aquí tenemos toda la hilera que hemos hecho en turquesa. Uy, que el hilo turquesa no lo he cortado. Ahí. Así. Volvemos al principio. Volvemos a enganchar los hilos y esta vuelta ya la vamos a hacer en negro para finalizar. De nuevo venimos aquí, enganchamos el negro. Y hacemos ya toda la hilera, la vamos a hacer en negro. Cadeneta y a tejer en negro. Uy, uy, uy. Hasta que lleguemos al otro extremo. De esta forma acabamos nuestra gasa. Si la quieren más ancha y quieren hacer una vuelta más en negro a ambos lados, si os parece muy estrecha y la quieren hacer un poquito más amplia, pues no es más que añadirle vueltas en negro para hacerla un poquito más amplia. Yo la voy a dejar así. Bien, pues ya tenemos la gasa hecha. Mide exactamente 4 centímetros de ancho. Ahora colocamos los dos extremos, peinamos bien los flecos y ya cortamos para igualar. Aquí tengo yo muy poquito para igualar, pero hay que hacerlo. Estos poquitos estas puntitas que nos quedan por aquí, bien igualadito.
Y una vez ya lo tenemos, pues ahora ya lo que queda es coser la gasa a la mochila. Y así ha quedado nuestra mochila. ¿No les parece una belleza? Qué bonita, muy original. Yo espero que os guste y espero que disfruten tejiéndola tanto como yo he disfrutado compartiéndola con ustedes. Cuídense mucho. El próximo tutorial vendrá pronto, si Dios quiere. Muchísimas gracias por seguir el canal. Muchas gracias por los comentarios. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho.